Algo se siente. Ahora sí. Bueno, repetimos entonces. Tenemos el honor de tener a Marisa Botero, magíster en ciencias del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Baja California, Ensenada. Hoy nos va a dar un seminario titulado Nuevas estrellas simbióticas en la galaxia. La expositora. A ver si se escucha bien. Bueno, pues primero que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ya mencionó el investigador, yo les voy a hablar sobre nuevas estrellas simbióticas en nuestra galaxia. Bueno, primero que nada, les voy a hablar un poco de la región de donde soy yo. Bueno, yo soy, perdón. Ahí está. Ok, yo soy mexicana. Este es un mapita de México. Soy del estado de Tamaulipas, soy de acá del norte. Y bueno, yo soy del estado del elefantito, así le decimos porque desde mi perspectiva es un elefante. Y creo que desde la perspectiva de varios porque ya lo hacen en un mapa. Pero ahorita yo estoy estudiando acá en Baja California, todo esto es Baja California, y estoy aquí en Ensenada, en el Instituto de... Bueno, en la presentación la voy a dividir en dos secciones. Primero voy a hacer una introducción a las estrellas simbióticas y después voy a hablar sobre mi proyecto de tesis de maestría. Entonces, primero en la introducción vamos a ver este contenido. Voy a dar la definición de las estrellas simbióticas, vamos a ver tipos que existen, sus características, cómo se clasifican y voy a hablar también de un trabajo de clasificación. Bueno, primero, las estrellas simbióticas están compuestas por una gigante roja y una compañera acretora. Usualmente se hace referencia a esta a una enana blanca, sin embargo, también la compañera puede ser una estrella de neutrones o podría ser un agujero negro. Bueno, y estas están interactuando, ¿ok? Existen dos tipos de estrellas simbióticas. Las simbióticas normales, que tienen las siguientes características. Tienen líneas de emisión en Balmer, tienen líneas de Raman en el óptico y su característica principal es que la principal fuente de energía proviene de que está alrededor de la enana blanca. Y por otra parte tenemos las simbióticas de tipo hidden, en español serían como ocultas. Estas simbióticas, recién se maneja este término y son muy peculiares. Dentro de sus características tienen una emisión débil o no existente en su espectro en el óptico en las líneas de Balmer. Además, también pueden tener emisión en el UV o en rayos X. Y su gran diferencia, bueno, todos difieren, es que su principal fuente de energía reside en el disco de acreción que se forma alrededor de la enana blanca tras acretar material de la gigante roja. Bueno, ahora les voy a mencionar las características de este tipo de estrellas, lo cual hace que este estudio sea también muy interesante, ya que les pasa prácticamente de todo. Ok, la primera es que emiten en diferentes rangos de longitud de onda. Básicamente emiten en todo, en casi todos los rangos. Entonces, tienen también largos periodos orbitales. Existe una clasificación fotométrica que se divide en las de S-type y D-type. S-type son de tipo estelar y D-type es por 2D-type, pero más adelante vamos a ver la clasificación. Pero, ¿qué tan largos son estos periodos orbitales? Pues podría ser de 1 a 4 años para las de tipo estelar y podría ser hasta mayor de 20 años para las de tipo polvosas. Esas estrellas también tienen transferencia de material. Puede ser por lóbulo de Roche, el cual es como una región en el espacio alrededor de la estrella en un sistema binario en el que el material en órbita está ligado a la estrella
por gravedad. También pueden compartir material por medio de vientos estelares, es decir, que el gas es expulsado de la atmósfera superior de esas estrellas, creando vientos estelares, y estos vientos suelen ser asimétricos. Además, estos vientos se relacionan en las estrellas de masa baja y de masa intermedia, que pueden ser impulsados por los campos magnéticos o por presión de radiación. Otras de las características es que forman discos de acreción y también pueden formar jets. Entonces, pues tienen de todas esas estrellas. Y uno que a mí me gusta mucho, una característica, es que son posibles progenitoras de supernovas de tipo 1A. ¿Okay? A grosso modo, se dice que la gigantesca comienza a dar material a la enana blanca, entonces la estrella acretora comienza a aumentar la masa hasta que alcanza una masa crítica de 1.4, mejor conocido como el límite de Chandrasekhar, y puede expulsar material al medio interestelar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican las simbióticas. Se pueden clasificar por su fotometría o también se puede clasificar por su emisión en rayos X. Ahorita vamos a ver primero por su fotometría. Tenemos las simbióticas de tipo estelar. Las de tipo estelar, que como podemos observar, bueno, aquí lo que muestro es qué tanta población de las simbióticas conocidas galácticas pertenecen a este tipo de, ¿cómo se dice? De clasificación, perdón. Entonces, podemos observar que las de tipo S o estelar tienen la mayor población. Obviamente esto está un poquito sesgado, por así decirlo, porque al principio las estrellas simbióticas que se encontraron cuando se empezaron a estudiar fueron las estrellas simbióticas de este tipo estelar, y hasta muchos años después ya se encontraron las de tipo Dusty y las de tipo Colored Dusty. Entonces tenemos estos 4 tipos: estelar, las estelar con exceso de infrarrojo, las Dusty y las Colored Dusty. La diferencia del polvo más frío aquí es que el polvo que se detecta en las Dustys va de 200 a 400 y en las Colored Dusty va de 150 a 350 kelvins. Y bueno, por otra parte, tenemos la clasificación en rayos X. Esta se puede dividir en las de tipo alfa, beta, gamma, delta y la combinada de delta. Entonces, en la primera, en la alfa, estamos hablando de que muestran picos de energía a energías menores o iguales a 0.4 kiloelectrovoltios. Para beta sería menores a 2.4, entre 0.5 a 2.4 aproximadamente. Para gamma sería mayores o similares a 2.4 kiloelectrovoltios, y para la delta sería solo mayores a 2.4 kiloelectrovoltios. Y bueno, y tenemos esta otra que sería la combinación, donde podemos ver en el espectro rayos X como los 2 picos de emisión presentes. Entonces, les voy a hablar un poco de la historia sobre la clasificación de las estrellas simbióticas en rayos X. Primero tenemos a Morissette en el 97, que a través de Rosat, que observa entre 0.1 a 2.5 kiloelectrovoltios, propuso la primera clasificación de simbióticas, que él presentó la clasificación alfa, beta y gamma que vimos en la diapositiva anterior. Después, en el 2013, ya con algo más moderno, con Swift XRT, que observa de 0.4 a 10 kiloelectrovoltios, como vemos, ya alcanzan otras energías. Entonces, ellos ampliaron el esquema de clasificación agregando esta clasificación delta, y después, en el 2023, Toalá y et al, yo estoy en el et al, entonces, aprovechando el XMM Newton con 0.1 hasta 15 kiloelectrovoltios, sugerimos una nueva clasificación espectral,
la alfa, beta. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esto y el futuro de la clasificación o encontrar emisión en simbióticas o hasta encontrar nuevas simbióticas en rayos X está en Rosita. Bueno, entonces este es el artículo de un trabajo reciente de 2023 que realicé con Jesús Tola y la doctora Laurent Sabin, donde nos dimos cuenta que estas estrellas que menciono aquí han sido exploradas nuevamente su emisión en rayos X en los últimos años. Por lo tanto, decidimos hacer una actualización sobre su clasificación en este tipo de emisión, ¿no? Entonces, confirmamos la clasificación anterior de estas estrellas. Sin embargo, en el caso de esta simbiótica HMTGE, encontramos que, bueno, aquí podemos ver el espectro de Morisset del 97 y vemos que tiene este pico de emisión, el cual concuerda con la clasificación de tipo beta. Sin embargo, nosotros encontramos esta otra nuevo pico de emisión aquí y entonces sugerimos una clasificación espectral alfa-beta y es lo que hicimos en ese artículo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre mi proyecto de tesis. El contenido de esta segunda parte va a ser el siguiente. Voy a hablar sobre la problemática y el objetivo principal. También sobre la selección de candidatos. Digo selección de candidatos porque mi proyecto de tesis fue sobre identificación de nuevas estrellas simbióticas en nuestra galaxia. Entonces, después voy a hablar de la selección de candidatos. Vamos a ver diagramas diagnóstico color-color. La espectroscopía, voy a hablar sobre la clasificación que hice de las nuevas estrellas que encontré y al final vamos a dar las conclusiones. Bueno, el problema de mi investigación fue que el número más actualizado de estrellas simbióticas en nuestra galaxia es de 284 según el database de Merck del 2019 y la predicción teórica actualizada es que deberían de existir de entre 3.000 a 400.000 estrellas simbióticas en nuestra galaxia según Kenyon del 86. Entonces podemos identificar que existe un problema de censo como objetos del medio interestelar. Entonces, el objetivo de mi investigación fue aumentar el censo a través de la búsqueda de nuevos candidatos a estrellas simbióticas en el óptico, bueno, usando criterios en el óptico e en el infrarrojo determinados por Corradi y Acras en el 2019. Antes de ir de lleno con el resto de la investigación, me gustaría hablar de algunos surveys que fueron los que utilicé para poder obtener los datos para seleccionar mis candidatos. Entonces, utilicé este Photometric H-alpha Survey, que observa con un telescopio Isaac Newton de 2.5 metros. Este observa en el plano galáctico, entonces todos los datos que yo manejé fueron completamente en el plano galáctico y tiene 3 filtros, R, I y H-alpha. Otro survey que utilicé fue el Wide-Field Infrared Survey Explorer, que es un telescopio espacial de 40 centímetros, observa todo el cielo y tiene 4 bandas W1, W2, W3 y W. También utilicé tu Micron All Sky Survey, el cual tiene 2 telescopios de 1.3 metros en el hemisferio norte, en el Monte Hopkins en Arizona y otro en la Sierra de Tololo en Chile en el hemisferio sur. Y observa en el cercano infrarrojo, tiene 3 bandas, J, H y K. Otro importante survey que utilicé fue IGAX, que básicamente es la fusión de los sondeos fotométricos ópticos IFAS y UVEX. Y además también utilicé el Sloan Digital Sky Survey. Bueno, dicho lo anterior, entonces ahora les voy a mostrar cómo hice la selección de los candidatos a estrellas simbióticas. Entonces, primero que nada, les voy a mostrar los criterios fotométricos de selección. Son 3 los que utilicé. El primero fue encontrado por Corradi a través de diagramas diagnóstico color-color y los otros 2 fueron encontrados por Stavros en el 2019 y son criterios en el infrarrojo.
y podemos, ahora ya toma sentido por qué estoy utilizando estos surveys, ¿no? Ocupaba todas estas bandas para poder aplicar los criterios de selección para los candidatos. Entonces, a muy grandes rasgos, hice este diagramita de flujo que muestra cómo realicé el proceso de minería de datos. Cabe mencionar que que hice 3 procesos diferentes para poder obtener los candidatos. Sin embargo, aquí hago un resumen de más o menos qué fue lo que se aplicó. Entonces, primero hice una revisión de los catálogos, iGAPS, WISE, TUMAS y SDS. Después apliqué filtros fotométricos, es decir, usando flags. Para los que no manejan esto, básicamente lo que nos dicen los flags es como la calidad de la observación de esos datos, señala ruido, entre otras cosas. Entonces, A representaría como datos de muy buena calidad y, por ejemplo, una C representaría datos con menos calidad. Entonces, para ese trabajo de investigación decidí utilizar como los datos con mejor calidad, con excepción de la banda W4 de WISE, debido a que en los criterios de selección, en el óptico y en el infrarrojo, bueno, en el infrarrojo en este caso no es necesario utilizar esa banda, y dado que hice esto, eso me dejó una muestra más amplia. Después hice la aplicación de los criterios, el criterio de IFAS y los dos criterios, bueno, el criterio en el infrarrojo. Después hice un segundo filtraje, en este caso con iGAPS, donde el flag de iGAPS en realidad nos dice si ese dato que nos están dando está saturado o no saturado. 0 sería no saturado. Y bueno, al final pude encontrar 681 objetos que cumplen con la primera y la segunda condición de selección, la de IFAS y la de infrarrojo de ACRAS. Después busqué coincidencias en SIMBAD. SIMBAD pues nos dice qué tipo de objeto es y encontré 62 coincidencias. Obviamente las quité de la muestra, pero de esas 62 coincidencias, 17 pertenecían a estrellas simbióticas ya conocidas. Entonces, una vez que descarté los objetos que ya habían sido identificados o que ya tenían una identificación, la muestra quedó con 619 posibles candidatos. Si recuerdan, les había mencionado que hice 3 procesos de selección. Entonces, hubo 21 candidatos o 21 objetos que en estos 3 procesos de selección, o bueno, en al menos 2 aparecían. Entonces, yo clasifiqué estos como que iban a ser más posible de ser simbióticas. Entonces, ya con la tercera condición, en el infrarrojo, entonces, los nuevos candidatos únicos a estrellas simbióticas que encontré fueron 238 objetos. Me atrevo a decir que son únicos porque existe un database que hizo Merck y colaboradores en el 2019, donde pueden encontrar todos los datos que ocupan de una simbiótica. De hecho, lo mantiene bastante activo y cada que sale una simbiótica de volada, ya puedes encontrar sus datos aquí en el database de Merck. Entonces, Merck tiene su database separado por las simbióticas galácticas y las simbióticas extragalácticas. Entonces, tiene varias secciones y yo revisé o busqué coincidencias en todas las secciones solo para asegurarme que no fuera un objeto que ya estaba clasificado en alguna de las secciones y no encontré ninguna coincidencia, por lo tanto, todo. Entonces, el final de candidatos a estrellas más probables, como les he mencionado, fueron 21 objetos y los 238 objetos más probables. Ahora vamos a ver diagramas diagnósticos por color. Podemos observar consideraciones diagramas y aquí podemos ver que estamos manejando colores por lupas y este diagrama, por ejemplo, por ahí,
Bueno. Ok. Bueno, continuamos. Ok, entonces el propósito de estos diagramas para las simbióticas fue, primero con Corradi, ¿no? Encontrar ciertos colores que separar. Bueno, no, ok. Entonces, era separar objetos dentro de los diagramas parecidos a las simbióticas y encontrar ciertos colores y con ciertos rangos que separaran justo las simbióticas para poder tener un criterio fotométrico para poder encontrar futuras simbióticas, ¿no? Entonces, lo que yo hice en mi tesis también fue algo similar para comprobar que mis candidatas efectivamente en estos diagramas también hubiera coherencia, ¿no? Entonces, aquí muestro dos de los diagramas y podemos observar que están siendo comparados con otros objetos del medio interestelar como las nebulosas planetarias, las post-AGB, regiones H2 y variables cataclísmicas. Entonces, los moraditos son las estrellas simbióticas conocidas y las estrellitas azules son mis candidatas. Los diagramas que pues caen dentro del área de las estrellas simbióticas, por lo tanto, según estos diagramas color, podrían ser clasificadas como candidatas a estrellas simbióticas. Y bueno, sin embargo, o sea, estos diagramas no son suficientes para poder comprobar su naturaleza simbiótica. Entonces, para poder comprobar esto, se tiene que realizar espectroscopía, por lo cual lo hice en el observatorio de la Sierra de San Pedro Mártir, que queda como a 4 horas de donde yo vivo, con el telescopio de 2.1 metros y utilicé un espectrógrafo que se llama Boller and Chivens. Y bueno, esta es la configuración que utilicé en el telescopio. Una rejilla, bueno, aquí se me fue una L, pero era una. Con un ángulo de posición de 90 grados y es lo interesante que esto era para poder obtener este rango espectral de 3687 a 7181. Y bueno, aquí solamente es una imagen de cómo se ve por dentro el telescopio y aquí es por fuera. Pues, está bonito el lugar. Pero bueno, una vez que tomé los espectros, pues estos espectros están contaminados por ruido de electrónica, también ruido, bueno, iluminación, entre otros factores. Entonces, es necesario realizar una calibración de estos espectros y el proceso en el que hice esta calibración fue el siguiente. Primero hice un recorte de los espectros para poder eliminar la información que no me servía. Después hice una corrección de vías o corrección de ruido electrónico. Después hice una corrección de campo plano. Esto utilicé una lámpara de argón. Después hice la eliminación de rayos cósmicos, de la calibración de longitud de onda, igual a través de una lámpara, y calibré en flujo. Bueno, durante las observaciones estuve sacando estrellas estándar para poder hacer esta parte de la reducción de los datos. Pero bueno, ya espectros, ya sabía que eran candidatos y ahora tenía que confirmar la naturaleza de estos candidatos. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando en los espectros para poder confirmar su naturaleza? Entonces, para poderlos identificar a las simbióticas, hay líneas de emisión típicas en este rango de longitud de onda que fue el que yo pedí. Entonces, una de las líneas más comunes, siento como que esto varía mucho y me distrae. Es raro. Ok, entonces tenemos estas líneas dispersadas de Raman de oxígeno 6 a 6800 y la misma línea de Raman a 7088 Armstrong. Esta línea en particular es muy importante porque solamente se ha encontrado en estrellas simbióticas. Creo que se encontró, hay estudios que dicen que puede ser una remanente de estrella simbiótica.
Entonces, otra de las líneas que estamos buscando, bueno, son las bandas moleculares de óxido de titanio que están asociadas a la presencia de una gigante y pueden ser encontradas en estos rangos de longitud de onda. También estábamos buscando las líneas que se originan en la envoltura circunestelar altamente ionizada, iluminada por el fuerte campo UV de la enana blanca, que dentro de esas están las líneas de Balmer, la línea prohibida de oxígeno 3 a 4363 y a 5007 Armstrongs, y esta línea de helio. Ay, perdón. Y bueno, entonces aquí les pongo un ejemplo que extraje de ACRAS del 2021. Este es un espectro de una estrella normal típica simbiótica. Entonces, aquí podemos ver justo las líneas que menciono acá arriba, aquí las podemos ver, y principalmente esta línea de oxígeno 6 a 6830, que es como la línea representativa de las simbióticas. Otra de las características de este tipo de objetos es que se muestra un gran flujo en la línea de H alfa, pero ahorita voy a hablar más de ello. Bueno, a grandes rasgos, las líneas, a diferencia de las de Rayleigh, tienen un cambio de energía del haz entrante al sistema, disminuir o puede aumentar esta energía, que es lo que pasa en el caso de las líneas de Raman que se pueden observar en las estrellas simbióticas. Entonces, se dice, o bueno, en este artículo argumentan que estas líneas en las simbióticas se dan debido a que los fotones de oxígeno 6 que se producen cercana a la región de la enana blanca se dispersan en Raman en la región cercana a la gigante roja con nitrógeno neutro. Y bueno, otra característica en estos espectros es que podemos ver que el ratio en las líneas de H alfa y H beta en las simbióticas es muy alto. O sea, 8 hasta... Pero bueno, ahora vamos a analizar mis espectros. Este es uno de los espectros que yo tomé de una de las estrellas que encontré que es simbiótica. Entonces, este es IFAS J190242. Aquí podemos ver su espectro completo. Esto se parece bastante al ejemplo que les mostré y a simple vista podemos ver que es un espectro típico de una estrella simbiótica. Podemos ver las firmas de las líneas producidas por la gigante y también podemos identificar en estos acercamientos de líneas que hice que tenemos la línea representativa de las simbióticas a 6830 Armstrong. No tenemos la otra línea de Raman, pero esto no nos afecta porque tenemos la que tiene, pues no más validez, pero sí. Además, el ratio que se encontró entre la línea de H alfa y H beta fue de 21, lo cual es bastante alto. Lo normal, como les mencioné, es como de 2.8. Y bueno, esta es otra de las simbióticas que encontré, es J2319. Como podemos observar, se parece bastante también el espectro a la pasada y al ejemplo que les puse. Esta también es una estrella simbiótica y aquí en los acercamientos de las líneas podemos ver que tenemos la línea de oxígeno 6 de Raman a 6830. También tenemos esta otra línea característica de helio 2 y bueno, sin embargo, aquí lo interesante es que el ratio es de aproximadamente 5 y bueno, comparado esto con la otra estrella, pues es bastante menor. Bueno, esto también podrían pensar en lo que les había mencionado al principio sobre las estrellas de tipo Giren que empiezan a disminuir su flujo en hidrógeno. Y bueno, el tercer objeto que encontré fue J195611. Entonces, cualquier astrónomo que conoce las gigantes o ha visto espectros de gigantes puede decir, pues ese es un espectro típico de una estrella gigante. Sin embargo, este espectro tiene la línea de Raman
a 6,830. Y esta línea nos hace pensar que es una estrella simbiótica. Entonces, sin embargo, a pesar de tener esta línea, vemos que no tiene las líneas de Balmer y también las otras líneas de emisión tampoco las muestra. Entonces, para poder entender qué es lo que estaba pasando con este objeto, bueno, yo antes no conocía las estrellas simbióticas Giren, pero yo cuando estaba haciendo mi investigación pensé que estaba pudiendo pasar dos cosas. La primera es que existe, aquí tenemos el objeto, aquí tengo una imagen que obtuve que está emitiendo todo esto en H-alfa entre R, y el objeto está emergido en lo que parece ser una nebulosa y está emitiendo en H-alfa. Entonces, pensé que pude haber restado la información de la H-alfa cuando hice la resta de cielo. Sin embargo, como ya pudieron observar en las otras imágenes, el flujo en estas líneas es alto, por lo que esto sería un poco probable. Entonces fue cuando encontré este artículo de Shulin, A Transient Symbiotic Star. Este artículo nos habla sobre estas estrellas muy, ya se habla un poco más, pero antes no tanto, que es del 2016. Entonces yo deduje que estaba pasando el mismo fenómeno físico ocurriendo en este objeto. Entonces, de lo que nos habla Shulin sobre este objeto, dice que el material de acreción que está cayendo a la enana blanca empieza a disminuir y es okay. Okay, entonces lo que yo pensaba era que estaba pasando lo mismo que el fenómeno ¿no? Entonces lo que nos indica él es de que el material que está cayendo a la nana blanca empieza, o la tasa de acreción empieza a disminuir, y eso hace que este shell burning que está alrededor de la nana blanca se empiece a apagar. Y eso, bueno, es lo que propone, y por eso estamos viendo que empiezan a reducir estas líneas de hidrógeno e incluso pueden llegar a desaparecer en el tiempo. Entonces, yo adopté esa hipótesis, dado que tiene la línea de Raman y sobresale del ruido que hay mencionar esta calculada, porque se puede llegar a ver como que está mucho ruido esa línea. Pero bueno, entonces encontré tres simbióticas, dos de tipo normal y la Giren. Entonces, una vez encontradas estas estrellas, decidí hacer una clasificación fotométrica, ya que tenía la fotometría, y lo hice a través de diagramas color-color. Entonces, los diagramas color-color no solo nos sirven para buscar cómo separar los objetos o clasificarlos, sino también cómo clasificarlos, ¿no? O sea, decir, este es de tal tipo. Entonces, ¿recuerdan los 4 tipos de estrellas simbióticas? Bueno, aquí están las estrellas simbióticas conocidas, y están las de tipo S, las de tipo estelar con exceso infrarrojo, las DOSI y las DOSI más frías, ¿no? Están representadas por el verde, las de tipo S, y las azules por los más fríos. Entonces, por ejemplo, en este diagrama, estos diagramas ya son conocidos para clasificar simbióticas, ¿okay? No se quede la nada. Pero en este diagrama podemos ver que no se puede separar bien mis estrellas. Mis estrellas son las que están identificadas. Mis estrellas son las estrellas que se encontraron en la investigación. Entonces, están con estas crucecitas. Podemos ver que de todas maneras no se separa muy bien en este gráfico a las estrellas de tipo estelar con las de tipo estelar con exceso de infrarrojo. Y en este otro gráfico tampoco podemos lograr separar ese tipo de estrellas. Entonces, todas las 3 estrellas que encontramos caen dentro del área de las estrellas del tipo estelar o estelar con infrarrojo. Sin embargo, en este diagrama color, utilizando J-H y W4, se puede llegar a separar más o de mejor forma estas estelares con las estrellas
estelares con exceso infrarrojo. De hecho, este diagrama me lo encontré cuando estaba utilizando esto. Justo lo utilizan para separar estos dos tipos y el autor en este artículo menciona que las de tipo de infrarrojo pues es el proceso siguiente de las estelares para irse a la zona. Entonces, aquí se puede ver que esta estrella, que es J195611, que es la simbiótica que encontré Kiren, está acercándose más al área de las con exceso de infrarrojo. Entonces, clasifiqué estas dos, las normales como de tipo estelar y la otra la Kiren como de tipo con exceso de infrarrojo. Entonces, para comprobar estos datos de los diagramas color-color, realicé estas imágenes RGB con igual datos en el infrarrojo. Y bueno, aquí tenemos a J9042, que es una simbiótica normal. Pues no se alcanza a distinguir bien, pero el color de esta estrella es como que más con tendencia hacia el azul. De igual manera, el otro objeto, que la otra simbiótica también tiene esa tendencia más hacia el azul. Y la otra estrella que tiene, bueno, que clasificamos como con exceso infrarrojo, tiende más a ser rojiza y además está metida como que en esta nebulosa que se ve por ahí. Y bueno, ya para terminar, les voy a hablar sobre las conclusiones y les voy a dar un resumen de todo. ¿Okay? Entonces, en la actualidad se han encontrado 284 estrellas simbióticas galácticas. Pero la predicción teórica es que debería existir de 3.000 hasta 400.000 estrellas de este tipo en nuestra galaxia. Por lo tanto, eso nos indica que hay un problema de censo en este tipo de estrellas, como en otras estrellas del medio interestelar. Y para solucionar este problema, se buscaron nuevos candidatos a través de los censos de IGAPS y el SDSS, perdón, usando los criterios fotométricos que vimos en el óptico y en el infrarrojo. Y se encontraron 238 candidatos, de los cuales 21 se clasificaron como más probables. Y para confirmar la naturaleza de estos candidatos se realizó espectroscopía. Y después de la reducción de datos, finalmente se encontró dos estrellas nuevas simbióticas de tipo normal que muestran sus líneas espectrales normales de una simbiótica y que puede ser clasificadas sin ambigüedad. Y se encontró este otro objeto muy curioso, el 195311, que tiene deficiencia en hidrógeno, pero tiene la presencia de las líneas de Raman, entre otras líneas características de simbióticas. Por lo tanto, se decidió optar porque esta estrella es de este grupo muy peculiar y muy poco estudiado, cabe mencionar, que son las Kiren simbióticas. Y por último, también les quiero mencionar el trabajo a futuro que se puede esperar de esta investigación. Entonces, se espera que tenga futuro la búsqueda de Big Data de candidatos a este tipo de estrellas y de otros tipos de objetos. Entonces, algo interesante sería la continuación espectroscópica, ya que solamente he tomado espectro de 50 de los 238 candidatos. Entonces, se espera que, bueno, alguien más ya lo está haciendo, ya está tomando sus espectros, ya está siguiendo por esa parte de la investigación. Sin embargo, en el database de Merck también tiene una lista de candidatos, entonces quizás alguien también podría sacar espectroscopía de esos candidatos. También se pretende hacer detección de este tipo de estrellas a través de rayos X y además de mejorar los diagramas diagnósticos para poder separar, porque no lo mencioné anteriormente, pero las estrellas gigantes contaminan mucho la muestra de las candidatas estrellas simbióticas. Entonces, alguien en el futuro podría mejorar estos diagramas diagnósticos utilizando bandas más hacia el azul. Y ahora sí, sería todo. Muchas gracias.
Ahora sí, preguntas, Walter. Mencionaste hacia el final de que observaste 50 objetos de los 50 candidatos y de los 50 encontraste 3 simbióticas. ¿Qué pasó con los otros 47? O sea que el criterio de selección fue como ineficiente. Mm. Otra cosa, mencionaste que el cociente entre H alfa y H beta es alto, ¿sí? El cociente entre H alfa y H beta está relacionado con la extinción interestelar o el polvo intrínseco. Si el cociente entre H alfa y H beta da 21, hay una extinción gigantesca ahí, ¿sí? Entonces, estos objetos están fuertemente embebidos en polvo. Ah, no es polvo intrínseco. O sea, la absorción de no corresponde a polvo intrínseco del objeto, sino a absorción interestelar. Sí, pero ok, ok. Otra cosa, mm, me pareció ver que el perfil de H alfa tenía alas. ¿Eso es así? O sea, es un perfil ancho. Porque me pareció que tenía como alitas, así como las estrellas BE. Por eso. Ajá, ok. El SIN de San Pedro Mártir, ¿de cuánto es? Pero son noches lindas. Ajá, ah, claro, y sí, ok. Porque vi que usaste una ranura de 2 segundos, entonces asumí de que el SIN andaba. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo de integración le diste a este? Un solo espectro. O sea, tomaste un solo espectro de 700 segundos. Ah, ok, 3 de 700. Bueno, claro, claro. Otra pregunta. Bueno, muy bueno tu trabajo. Varias de las preguntas que iba a hacer ya las hizo Walter como espectroscopista, pero me queda una. ¿Los objetos son más o menos extendidos? Es decir, ocupan más que el ancho de la ranura. Extendidos angularmente. Me refiero a que hay alguna nebulosidad de varios segundos de arco de extensión, por lo que si pones la ranura, la rendija, eh, de la zona donde está la estrella. Es decir, podrías ver también cómo es la emisión de... Ah, por eso pregunto. Ok, bueno, una idea nomás. Y en general hay diagrama de diagnóstico para objetos tipo nebulosas, galaxias activas, relacionados con esto.
acá en el tema de las estrellas simbióticas, además de ver la línea de Raman, podrías ver otras líneas o cocientes de línea para diagnosticarlas. Mm, ok. Bueno, para investigar. Muy bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me inhibo, pero si me da... puede ser que haya una secuencia evolutiva, porque planteaste al comienzo del seminario, planteaste dos tipos, después como que hubo otras clasificaciones, pero ¿se especula con alguna secuencia evolutiva en las estrellas simbióticas? Y no sé, por ahí las hidden serían, se me ocurre a mí que serían más jóvenes que las otras. Ok, ok. ¿Y todas tienen emisión en X? Porque después planteaste una segunda clasificación con la emisión, la intensidad en rayos X. O sea, ¿todas las simbióticas emiten en X? Ajá. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces le damos otro caluroso aplauso a Marisa. Decimos gracias.